¿Qué tal? Buen día. Mi nombre es Marianet Gasca Rivera con la matrícula 201150, alumna de la Universidad Cultural, de la carrera Psicología. Este video tiene como finalidad el proyecto de la materia del Desarrollo Psicológico 1, impartida por la docente, la doctora Nancy Jiménez. A continuación, el tema a presentar es el desarrollo de la niñez. Comenzamos con las características del ciclo vital humano. Un recién nacido respira con dificultad para llenar el aire de sus pulmones y llora para anunciar su llegada a este mundo. Si bien el nacimiento marca el inicio de la vida independiente e individual, un viaje que comenzó mucho antes, desde el momento de la concepción. Normalmente, los niños establecen vínculos de apego con quienes los cuidan y aprenden a confiar en este mundo a la medida de que les vienen atendidas sus necesidades. Los niños empiezan a caminar, tocan, jalan, empujan, trepan, bajan y cruzan para descubrir cómo funciona el mundo y el lugar que ocupan en él. Un preescolar utiliza las complejidades del lenguaje para ordenar, preguntar, persuadir, bromear y atacar todo aquello que con el propósito de conocer mejor el mundo y a quienes lo habitan. Un grupo de escolares de un vecindario crea para sus rituales, costumbres, reglas, prácticas que reflejan y a veces ridiculizan a los adultos. Los adolescentes deben elegir y decidir, examinar y afirmar lo que le es importante y significativo en su vida. Un joven adulto sueña, planea un estilo de vida, confía e incluirá una carrera ascendente, con hijos inteligentes y una vida satisfactoria en el lugar de trabajo y en el hogar. Los hombres y mujeres de edad madura evalúan de nuevo su vida e intentan conciliar las exigencias del trabajo con las necesidades, a menudo antagónicas, de sus hijos ya crecidos y de sus padres ancianos. Los ancianos revisan el significado de sus experiencias y logros y preguntándose si han aprovechado las oportunidades de su vida. Y por último, para bien o mal, el ciclo de la vida llega a su fin. El preescolar abarca de una edad de 2 a 3 años hasta los 6 años de edad. La niñez media abarca desde los 6 a 12 años de edad aproximadamente. La adolescencia abarca desde los 12 años hasta los 18 o 21 años de edad. La juventud o adultez temprana abarca desde los 18 a 21 hasta los 40 años de edad. La madurez o adultez media abarca desde los 40 hasta los 60 o 65 años de edad. Y finalmente la última etapa, que es la vejez o la adultez tardía, que abarca desde los 60 hasta los 65 años de edad hasta la muerte. El crecimiento y el cambio durante cada etapa en 3 áreas o dominios, y como primero tenemos el crecimiento o desenvolvimiento físico. Como segundo tenemos el desarrollo cognitivo, que entre otras cosas abarca el lenguaje, y el número 3, que es el desarrollo y la socialización de la personalidad. El término desarrollo lo aludimos a los cambios que con el tiempo se producen en el cuerpo y en el pensamiento o en otras conductas, las cuales deben a la biología y a la experiencia del desarrollo humano a cualquier otro aspecto de conducta, e identificamos 2 causas posibles, como el comportamiento biológico y fundamentalmente automático, que se dan en las condiciones necesarias que se realice, o bien proviene de experiencias únicas de cada individuo. Algunos procesos de desarrollo en los que se cuenta el crecimiento del periodo prenatal o al inicio de la pubertad son esencialmente biológicos, que dependen de toda la experiencia, y la adquisición de patrones del habla, el acento del barrio donde crecemos o donde aprendemos los idiomas mientras vivimos en otro país son ejemplos de desarrollo influido principalmente por la experiencia personal. Sin embargo, la mayor parte del desarrollo a lo largo de la vida proviene de la interacción entre la biología y las experiencias. La naturaleza y la crianza. Naturaleza quiere decir biología en un sentido global y en general inmutable, según advierten las expresiones como la naturaleza humana, o es así la naturaleza.
La crianza significa la experiencia haciendo hincapié en los cuidados y en la socialización y en especial a la culturalización, aprender características de la cultura en la que se vive y adaptarse en ellas. Así como la herencia y el ambiente, el enfoque se desplaza a lo que ahora nos concentramos entre los factores de genética. Periodos críticos o sensibles como interactúa la maduración del aprendizaje y la conducta que interrogante a su fin. Único momento determinado por factor ambiental puede producir su efecto, así como los periodos sensibles u óptimos en aquellos ciertos tipos de aprendizaje y desarrollo que realizan la forma más adecuada y eficaz, pero no de modo exclusivo, así como el desarrollo activo o pasivo que resulta muy práctico en la educación y en la vida diaria. A continuación les presento las etapas de periodos diferenciados, que a menudo son transiciones abruptas de uno a la siguiente etapa. Estas son las etapas del ciclo vital. En la primera etapa tenemos el desarrollo prenatal. En la segunda etapa es la infancia. En la tercera etapa es en el periodo que el niño empieza a caminar. En la cuarta etapa es donde el periodo es el preescolar. La quinta etapa es donde empieza la niñez media. Teorías contemporáneas del desarrollo. En la civilización occidental se considera que la niñez prolonga hasta los 12 años de edad, viene después de la adolescencia que termina a los 18 años y después comienza la adultez. La niñez en la Edad Media a los niños se les consideraba menores hasta los 6 o 7 años, como un periodo de inocencia como sucede en la buena medida actualmente. Las prácticas de crianza, al cambiar la actitud hacia los niños, se modifican en estas prácticas como métodos de disciplina a lo largo de la historia. A partir del siglo XX, significó la transición de prácticas humanas de crianza con la protección legal de los derechos del niño. En la teoría psicoanalítica de Sigmund Freud, se sirvió los estudios en los casos clínicos de sus pacientes adultos, lo mismo de sus propias reminiscencias infantiles, para elaborar más tarde como se conocería la teoría psicoanalítica. Durante más de 40 años depuró y convirtió en una concepción muy compleja del desarrollo de la naturaleza en los humanos. La teoría psicoanalítica clásica hay dos secuencias de desarrollo que se superponen en algunos puntos. La primera refiere a la personalidad de sus componentes fundamentales y la segunda a las etapas durante las cuales el desarrollo de la personalidad se ve influido en diversas maneras. Según Freud, desde el nacimiento del niño está dominado por el identificación, que es el ello, como componente primitivo y egoísta de la personalidad. Representa el animal que nos habita y genera impulsos de origen biológico o deseos instintivos, que es preciso enfrentar de una u otra manera. La identificación se rige por el principio del placer y busca la satisfacción inmediata y evita el dolor, de forma parte del inconsciente más grande que, de acuerdo con Freud, rige la mayor parte de la conducta sin que nos percatemos del ello. El ello, el yo y el superyo. Identificación, conocido como el ello, es un componente primitivo hedonista de la personalidad. A medida que avanza el desarrollo, el ego, que es el yo, evoluciona en forma gradual a partir de la identificación y con el tiempo se convierte en un componente individual de la personalidad. Es como el agente ejecutivo de impulsos de la identificación. Es mente consciente y se compone de lo que sabemos y pensamos en un momento dado. Nos sirve para conciliar los impulsos de identificación con la realidad externa. Ego, conocido como el yo, es un componente de la personalidad consciente orientado a la realidad. El superego, superyo, empieza a evolucionar a partir del ego durante el periodo preescolar. Consta de lo que llamamos conciencia, además de lo que Freud denomina ego ideal. Las imágenes y las creencias de lo que deberíamos ser como personas, podemos decir que se rige por el principio de moralidad. Superego, superyo, componente consciente que abarca al ego ideal. Freud pueden desarrollarse con diferentes fuerzas. Una persona con identificación fuerte y un superego débil tendrá poco control ético y moral sobre su conducta. Una persona con un superego muy desarrollado se sentirá abrumada por sentimientos de culpa y será muy insegura. Etapas de desarrollo psicosexual. Se tienen 5 etapas. La primera es etapa oral, la segunda es etapa anal, la tercera es etapa fálica, la cuarta es etapa de latencia y la quinta es la etapa genital.
Etapa oral. Del nacimiento al año o al año y medio. El niño obtiene placer y gratificación, sobre todo la estimulación de la boca y de los labios. Etapa anal. Abarca del 1 a 3 años. El niño es donde obtiene placer y gratificación, principalmente de las funciones de eliminación. Etapa fálica. Abarca de los 3 hasta los 5 años, o quizás hasta los 6. Es la zona erógena donde se desplaza a los genitales y adquiere carácter sexual. Etapa de latencia. De los 5 o 6 hasta los 12 años. Aquí es donde los impulsos sexuales permanecen latentes. Etapa genital. Abarca de los 12 años en adelante. Aquí es donde el predominio de los impulsos sexuales se retorna con la adolescencia y a la pubertad. Métodos objetivos de obtención de datos sobre el desarrollo y la conducta. Observación sistemática. Según el ambiente en el que se lleva a cabo la investigación, hay dos métodos generales para observar y describir el comportamiento. De primera instancia tenemos la observación naturista y en el segundo lugar ocupa la observación de campo. Observación naturista, también conocida como observación de campo. En los investigadores abordan situaciones cotidianas para observar y registrar el comportamiento, procurando mantenerse lo más objetivo posible. Observación de laboratorio, en el cual se crean las situaciones que son controladas para provocar la conducta de un individuo. Etapas psicosociales de Erikson. Confianza frente a desconfianza desde el nacimiento hasta el primer año de edad. Autonomía frente a vergüenza y duda desde el año a los 3 años de edad. Iniciativa frente a culpa desde los 3 años a los 6 años de edad. Laboriosidad frente a inferioridad desde los 6 años hasta los 12 años de edad. Identidad frente a difusión del ego de los 12 años a los 18 años de edad. Intimidad frente a aislamiento aproximadamente de los 18 años hasta los 40 años de edad. Generatividad frente a entusiasmamiento desde los 40 años hasta los 65 años de edad. Y finalmente la integridad frente a desesperación desde los 65 años en adelante. Teoría del desarrollo cognitivo. Se concentra en el pensamiento y en el razonamiento y la solución de problemas. Primera etapa, etapa sensoriomotora. Segunda etapa, etapa preoperacional. Tercera etapa, etapa de las operaciones concretas. Cuarta etapa, etapa de las operaciones formales. Etapa sensoriomotora. Abarca desde el nacimiento hasta los 2 años. Es donde el niño descubre el mundo observando, tomando las cosas de las manos, llevándoselas a la boca o por medio de otras acciones. La inteligencia se basa en los sentidos y el movimiento corporal, comenzando como los reflejos simples que dan de origen a conductas voluntarias más complejas. Etapa preoperacional. Abarca de los 2 a los 7 años aproximadamente. Es donde el niño forma conceptos y utiliza símbolos como el lenguaje para comunicarse mejor. Los conceptos se limitan a una experiencia personal inmediata. En esta etapa poseen nociones muy estrechas, a veces mágicas de casualidad. Le es muy difícil clasificar los objetos de hechos. No tienen teorías globales generales, sino les sirve de experiencias diarias para crear conocimientos específicos. No hace generalizaciones sobre los objetos, ni percibe consecuencias de la cadena de eventos. Etapa de las operaciones concretas. Abarca desde los 11 años hasta los 12. Es donde el niño comienza a pensar de manera lógica, a clasificar a partir de varias dimensiones y a entender conceptos matemáticos y a condición que les aplique esas operaciones a objetos o hechos concretos, por lo menos imaginables en su forma concreta. Empieza a utilizar la lógica en su pensamiento, pero le cuesta mucho entender el animal que es al mismo tiempo un perro. Solo llega a realizarse una clasificación a la vez. Sin embargo, un niño de 7 años sabe de los terriers, que son un grupo más pequeño de grupos más grandes, el de todos los perros. También, como lo ve como perros pequeños, a otros subgrupos como los terriers y puglets de los perros grandes y a los golden retriever y San Bernardo. En este tipo de pensamiento se refleja el conocimiento de jerarquía en esta clasificación.
Etapa de operaciones formales. Abarca desde los 12 a los 11 años en adelante. Es donde el niño puede analizar las soluciones lógicas y a los conceptos concretos y abstractos. También puede pensar de forma sistemática en todas las posibilidades y encontrar las soluciones lógicas. Llega a realizar proyecciones a futuro y recordar el pasado en una solución de problemas y razonar mediante la analogía de la metáfora. Este tipo de pensamiento no necesita estar ligado a objetos ni a hechos físicos, sino que permite preguntar y contestar preguntas hipotéticas, permite además entrar en cabeza de los otros y asumir los roles ideales. Socialización y aculturación. La socialización es un proceso general en el cual el individuo se convierte en un miembro de un grupo social, como una familia, una comunidad o una tribu, la cual abarca el aprendizaje de actitudes y creencias, costumbres, valores, expectativas y roles del grupo social. Los niños de todas las partes del mundo aprenden actitudes, creencias, las costumbres, valores y expectativas de una sociedad. El microsistema a Nivel 1 se refiere a las actividades, roles e interacciones del grupo del individuo y en su entorno inmediato de la casa, el centro de atención diurna o la escuela. El mesosistema o segundo nivel se compone de las interrelaciones entre dos o más microsistemas. En el desarrollo inciden conexiones formales e informales entre el hogar y la escuela o entre el hogar y la escuela y el grupo de compañeros. Exosistema es el tercer nivel que designa a los ambientes, a las organizaciones sociales que están más allá de la experiencia inmediata del niño. Sistemas familiares. La familia ocupa el papel central en el desarrollo, sobre todo en la relación con los niños de corta edad. Ejerce influencia extraordinaria sobre el tipo de persona en que se convertirá y en el lugar que ocupará en la sociedad. La familia como transmisora de una cultura, además de integrar al niño a la unidad familiar, los padres interpretan para él la sociedad y su cultura. Desde edad temprana le transmiten las tradiciones religiosas y étnicas, así como los valores morales. Estados de activación del infante. Primero es la actividad en vigilia, como el niño con frecuencia realiza actividades motoras en las que participa todo el cuerpo, tiene ojos abiertos y respiración es irregular. En el llanto, el niño llora y efectúa una actividad motora vigorosa y desorganizada. El llanto adopta muchas formas de hambre, de enojo, de dolor o de malestar. Inactividad de alerta. Los ojos están abiertos, brillantes y resplandecientes, siguen el objeto en movimiento y el niño encuentra inactivo como un rostro sereno. Somnolencia. El niño se muestra muy activo, abre los ojos y los cierra. La respiración es regular, pero más rápida que en el sueño regular. Cuando abre los ojos aparecen embotados y vidriosos. Sueño regular. Los ojos están cerrados y el cuerpo relajado por completo. La respiración es lenta e irregular. El rostro aparece relajado y los párpados parecen inmóviles. Sueño irregular. Los ojos están cerrados, pero se observan el movimiento suaves de las extremidades, como en revolverse, retorcerse y estirarse. Se observan muecas y otras expresiones faciales. La respiración es irregular y más rápida que en el sueño regular. A veces los movimientos oculares rápidos, estos pueden indicar que el niño está soñando. Los reflejos. Los reflejos se llegan al mundo en conductas biológicas que pueden clasificarse como reflejos de supervivencia. Son reflejos que no son necesarios para adaptarse y sobrevivir, especialmente en las primeras semanas de vida, antes de que los centros superiores del cerebro asuman el control. Reflejos indispensables para adaptarse y sobrevivir, sobre todo en las primeras semanas de vida, antes de que asuman el control los centros superiores del cerebro. Los reflejos primitivos. Estos reflejos no tienen un evidente valor de supervivencia. El desarrollo físico y motor. Durante la infancia es la época de descubrimiento perceptual y motor, donde los infantes aprenden a reconocer rostros, alimentos y rutinas conocidas, exploran flores, insectos, juguetes y su propio cuerpo. Cada día les brinda oportunidades para descubrir personas, objetos y procesos en el ambiente, y en el descubrimiento no solo es interesante, sino que además facilita el aprendizaje y su adaptación en el entorno. Etapa sensoriomotora, según Piaget, que abarca de los 0 a los 2 años de edad. El periodo sensoriomotor de Piaget dio el nombre al periodo sensoriomotor a la primera etapa del desarrollo.
El niño llega al mundo preparado con amplias capacidades sensoperceptuales y motoras para responder al ambiente. Según Piaget, los patrones conductuales básicos, que comienzan como reflejos, le permiten elaborar esquemas por asimilación y acomodación. El esquema de las 6 etapas del desarrollo sensoriomotor propuestas por Piaget. Etapa 1. Abarca del 0 a 1 mes de edad. Las características es la ejercitación de reflejos como el de succión, prensión, observación y escucha. Etapa 2. Abarca de los 1 a 4 meses de edad. Las características son las adaptaciones de los patrones sensoriales y motores, básicos como por ejemplo succionar diversos objetos. Etapa 3. Abarca de los 4 a 8 meses. Es donde aprenden estrategias para hacer durar los estímulos visuales interesantes. Etapa 4. Abarca de los 8 a 12 meses de edad. Sus características son las acciones que se vuelven más positivas, como la búsqueda breve de los objetos escondidos. Etapa 5. Abarca de los 12 a los 18 meses de edad. Las características son la exploración activa mediante un ensayo y error, como por ejemplo el pequeño científico. Y la última etapa es la etapa 6, abarca desde los 18 a 24 meses. Sus características es pensar antes de hacer, valiéndose de combinaciones mentales. Durante el desarrollo del lenguaje, ya que el lenguaje consiste en usar símbolos para comunicarse con la información, tiene 3 dimensiones fundamentales de contenido, como el significado, la forma, que son los símbolos, y el uso, que es el intercambio social entre 2 o más individuos. El lenguaje receptivo indica la comprensión de palabras y oraciones habladas o escritas, como el lenguaje productivo, que consiste en generar un lenguaje hablado o escrito. Los infantes distinguen todos los tipos de sonidos posibles del lenguaje humano mediante el balbuceo, donde aprenden a emplear los sonidos necesarios para hablar de la lengua y quienes los cuidan. La mayoría de los niños emiten las primeras palabras hacia del final del primer año. Sus expresiones son palabras aisladas, por lo general los nombres de las personas y cosas presentes en su entorno inmediato. El habla holofrásica consta de expresiones de una palabra que comunican ideas más complejas. Las primeras palabras del niño a menudo son sobreextensiones generalizadas que designan a todos los objetos similares. En la mitad del segundo año, el niño empieza a combinar palabras y utiliza el habla telegráfica, como conserva los términos informativos y omite los menos importantes. Los principales procesos del aprendizaje del lenguaje son la imitación, el condicionamiento, las estructuras innatas y el desarrollo cognitivo de la idea de las estructuras innatas propuestas por Chomsky y despertando estas controversias. Desarrollo social en la infancia. La relación suele establecerse con firmeza a los 8 o 9 meses, que se caracteriza por interdependencia, sentimientos mutuos, intensos y fuertes vínculos emocionales. Se describen 6 etapas de desarrollo emocional, la del infante y la del preescolar en las primeras relaciones. Como primera etapa tenemos la autorregulación, es el interés del mundo del nacimiento a los 3 meses. En las primeras semanas de vida, el niño intenta sentirse regulado y tranquilo, pero al mismo tiempo trata de valerse a sus sentidos y explorar al mundo que le rodea. Busca equilibrio entre la estimulación escasa y poco a poco se vuelve más sensible a los estímulos sociales, pues realiza una conducta orientadora y de señales, como llora, vocaliza y sigue estímulos visuales para establecer un contacto. En esta etapa no discrimina entre los cuidadores primarios y otras personas, ya que reacciona de forma muy semejante ante todos. Enamoramiento. De los 2 a los 7 meses. A los 2 meses, los niños autorregulados se muestran más alerta ante el mundo, ya que reconocen los rostros familiares y se concentran más la atención en los cuidadores importantes, para que en los extraños, ahora el mundo humano les parece más placentero y emocionante, y lo demuestran.
ya que sonríen con facilidad y responden con todo el cuerpo. Inicio de la comunicación intencional, de los 3 a los 10 meses. Este hito coincide en una gran parte del anterior, solo que ahora los niños empiezan a entablar diálogos con la madre y comienzan divertidas interacciones de tipo comunicativo. Se realizan juegos breves y se hacen pautas, lo mismo que hacen los padres con los hermanos. Aparición de un sentido organizado del yo de los 9 a los 18 meses. Los niños de 1 año pueden hacer más cosas sin ayuda y asumir un rol más activo en la asociación emocional con su madre y con su padre, con las señales que se manifiestan sus necesidades de manera más eficaz y exacta que antes. Empiezan a valerse de palabras para comunicarse, ya que exteriorizan varias emociones como enojo, tristeza y felicidad. Al terminar este periodo, tienen un sentido del yo más desarrollado. La creación de ideas emocionales de los 18 a los 36 meses, los niños pueden fingir y simbolizar y formarse imágenes mentales de las personas y de los objetos. Conocen el mundo social de los juegos que infringen y crean cosas imaginarias. Ahora poseen el sentido del yo, sienten necesidades ambivalentes de autonomía y dependencia. En esta etapa se amplía su repertorio emocional y este comprende emociones sociales como la empatía, el desconcierto y de forma gradual y vergüenza, así como el orgullo, la culpa. Es una expansión que coincide con el nuevo sentido del yo y con un mejor conocimiento de las reglas sociales. Finalmente, el pensamiento emocional es como la base de la fantasía de la realidad y de la autoestima de los 30 a los 48 meses. En este periodo de reciprocidad, las relaciones son estrechas con personas importantes que se han convertido en una especie de asociación. Los niños pequeños distinguen entre el cuidador y lo que le espera en ellos, y así pueden tratar de modificar su conducta para corresponder las expectativas con lo que le alcanzan sus propias metas. El desarrollo de la personalidad en el segundo año de vida son las formas en que desde la infancia transmitimos nuestra cultura, inculcándoles actitudes y valores relacionados con las funciones corporales. La aceptabilidad de la autoestimación erótica, el grado y la clase aceptables de contacto físico mediante determinadas prácticas y de crianza tienen un efecto generalizado en el desarrollo de la personalidad. Este contexto de patrones generales y transculturales de la crianza del niño, cómo influyen en diferentes prácticas del desarrollo psicosocial. Los 4 aspectos importantes en el desarrollo del niño son la adquisición de confianza, el cuidado que solicitó los padres, la forma en que el niño recibe las señales culturales mediante la referencialización de la sociedad. Etapa 1. La primera etapa se caracteriza por las fases de 2 palabras, a manera del habla telegráfica y con palabras pivote y abiertas, como dijimos anteriormente. Más allá de la estructura y se concentró en el gran significado de los niños que tratan de transmitir en el orden y la posición de las palabras, como conceptos que nos objetos existen en desaparecer y volver y que la gente los posee. Etapa 2. En esta etapa del lenguaje se caracteriza por unidades del habla un poco más de 2 palabras. El preescolar comienza a generalizar las reglas de inflexión a palabras que ya conoce, por ejemplo, la forma del pasado regular de verbos jugar, jugué, y los plurales regulares que muchos sustantivos imitan en el habla de otras personas o aplicando reglas lingüísticas. La segunda opción, como los preescolares y los alumnos de primer grado, demuestran sorprendentemente comprensión de las reglas con que se juegan los verbos y se forman plurales y posesivos. Una prueba indirecta de esta capacidad es la tendencia a sobreregular las inflexiones de la sobreregulación, que es muy resistente a la corrección que hacen los padres y los profesores. Son más tarde donde se vuelven a utilizar las formas irregulares que se basan en el aprendizaje mecánico. Etapa 3. El niño aprende a modificar las oraciones simples, ya que crea formas negativas e imperativas y hace preguntas que exigen una respuesta afirmativa o negativa, y en otros aspectos abandona los enunciados simples de las etapas precedentes de la forma negativa y constituye un excelente ejemplo del complejo que puede ser aprendizaje del lenguaje. En un principio, los niños niegan colocando el negativo al inicio de la frase, como no, bolsa, no, ya.
y no sucio. Sin embargo, la tercera etapa se sirven de los verbos auxiliares y de los negativos intercalados en una oración. Usan con facilidad oraciones como Pablo no se rió y Jimena no deja ir. Los niños preescolares no comprenden la voz pasiva. Por ejemplo, si a un niño de 3 años se le da animales de peluche, se le pide representar el gato que persigue al perro y el perro que persigue al gato, lo que hace la mayor dificultad. El niño lava a la niña y la niña lavada por el niño. A menudo no se da cuenta de que las dos oraciones significan lo mismo. Etapa 4 y 5. En estas etapas los niños aprenden a manipular elementos cada vez más complejos del lenguaje, donde comienzan a utilizar oraciones subordinadas y fragmentos dentro de las oraciones compuestas y complejas. A los 4 años y medio entienden bien la sintaxis correcta y siguen perfeccionándola en los siguientes años de vida. Hasta este apartado es donde concluye la información de mi proyecto. Quedo atenta a sus comentarios y que pasen un excelente día. Me despido, su servidora, Janet Gasca.